Somos radio. Somos AM530. Somos Criminal Mambo. Abrimos otra vez en Criminal Mambo un espacio para charlar con escritores, escritoras, en este caso con el señor Horacio Rodio. Hace un tiempo atrás recomendamos en nuestra sección La oscuridad de los hechos, un libro de cuentos de Horacio Rodio que nos pareció que valía mucho la pena de poder ser disfrutado por nuestra audiencia. Y tenemos la suerte de estar con Horacio en línea. Horacio, bienvenido a Criminal Mambo, ¿cómo estás? Muy bien, Marcelo, muchas gracias por comunicarte y bueno, estoy a tu disposición. Horacio, nos impactó en este libro de cuentos La oscuridad de los hechos, que está publicado por Esta Luna Tiene Agua, la crudeza y a la vez la fuerza de esos relatos que van desde la perversión del poder, la desigualdad que sufren los distintos personajes de esta obra tuya. Queríamos saber cómo fue el proceso de selección de estos cuentos. Bueno, Marcelo, mira, el libro fue una idea de María. Yo había participado una vez en un concurso de cuentos policiales. Ella hacía una revista impresa junto con otra mujer, Mirta Care. Yo había mandado cuentos a ese concurso y, bueno, creo que saqué el segundo premio. Esos cuentos a María la habían impresionado. Yo, en realidad, suelo escribir así, con bastante crudeza. Y te aclaro que algunos cuentos que fueron excluidos del libro eran más crudos todavía. Porque sí, yo creo que la realidad es como es y las palabras que se usan son las que usa la gente y los hechos son los hechos, no hay manera de maquillarlos. Creo que se debe escribir en base a la realidad y en base al idioma de la gente. Y yo creo que me ajusto a eso. Sí, tal cual. Los textos se ajustan a eso. Y el mundo donde se mueven es un mundo de una atmósfera muy oscura, donde no parece haber salida para ninguno de los personajes, algo que habitualmente puede suceder, pero que nos dejan sin aliento por momentos. Sí, bueno, yo tengo una forma de escribir así, intensa. Soy intenso y políticamente incorrecto. No creo en la literatura lavada, no creo en la corrección política, creo en la hondura del arte, en que el arte debe sacudir, el que lee algo tiene que ser modificado, debe sentir un golpe que lo haga pensar. Yo creo en eso. Después, por lo demás, hay una constante en la historia de Sudamérica, yo diría de la época hispánica, antes de que se formalicen las naciones, donde hay dos constantes que no se interrumpen nunca, y es la corrupción y la violencia. Y el libro, bueno, es más o menos un resumen de eso. Lo que golpea, bueno, vivimos como anestesiados y nos han quitado la capacidad de asombro y vivimos asimilando cosas como si fueran normales. Por ejemplo, los femicidios. Es como que la sociedad está adormecida. Están matando a una mujer cada 36 horas. Eso, entre otras cosas. Estamos asimilando que puede ser una ideología correcta no entregar alimentos, dejar que se pudran. O sea, eso es violencia. No hay manera de cerrar los ojos a la realidad. Totalmente de acuerdo con esos ejemplos y otros que uno podría continuar trabajando. Están escuchando ustedes la voz de Horacio Rodio. Él es autor del libro de cuentos La oscuridad de los hechos, un libro crudo por momentos, pero con mucha elegancia, eso también hay que decirlo. Cuando digo elegancia, quiero decir con una narración fluida y más que admirable. Y quería preguntarte, Horacio, ¿cómo sos vos en el momento de la escritura? ¿Cuál forma de trabajar los textos? ¿Sos ordenado, sos caótico? Mirá, escribir es un estado mental superior. Cuando tenés una idea, la idea se te instala en el cerebro como un virus y vivís todo el día pensando en eso. Yo toda la vida he tenido que trabajar, yo soy jubilado metalúrgico, toda la vida he laburado 12 horas, pero cuando tenía una idea para un cuento, estaba las 12 horas en el trabajo con el cuento dándome vueltas en la cabeza y era llegar a casa y ponerme a escribirlo. Y después era una semana de correcciones y correcciones y correcciones, llevarlo a un taller literario, escuchar opiniones, volver a corregir. Y ese proceso es un proceso donde uno se despersonaliza, es como que se libera, es como que el espíritu de uno se libera, se sale del cuerpo, se sale de la realidad. Late en otra frecuencia. Es como una droga, te digo la verdad, escribir. Cuando uno tiene una buena idea, cuando logra encontrar el relator, cuando logra encontrar el tono y cuando logra contar la historia de manera creíble. A mí me da un placer tremendo, fue una de las cosas más hermosas de mi vida, fue encontrarme con la literatura. El hecho de aprender a leer y escribir para mí fue la salvación.
Me gustaría saber cuál es la llama, aquello que inicia el texto, aquel disparador que da origen al texto. Bueno, los personajes de mis cuentos generalmente son tomados de la realidad. Siempre hay un disparador que tiene una base cierta. En este libro no se nota tanto, pero la mayoría de los protagonistas de mis cuentos son mujeres, porque mi infancia estuvo marcada por las mujeres. Mi mamá tenía 6 hermanas, mi papá 5, o sea, toda mi vida estuve rodeado de mujeres. Muchas de las protagonistas de mis cuentos son mujeres. Generalmente el disparador es un hecho de la realidad. Hay personajes, lógicamente, el escritor delira. Hay un acto creativo, hay un estiramiento de la realidad, hay un desvío de las situaciones que forma parte del efecto que uno quiere lograr. Yo no deliro mucho. Tengo cuentos, por ejemplo, que son pura especulación mental. Yo soy un escritor realista, lo que se llama un existencialista, y tengo que aceptar que esa definición me cabe. Perfecto, están escuchando ustedes la voz de Horacio Royo, estamos hablando de su libro La oscuridad de los hechos, libro de cuentos que recomendamos. Vamos con las 2 últimas preguntas finales, Horacio. La primera de ellas, queremos saber cuál es tu insulto favorito, tu puteada favorita, esa que es la primera que recurrís ante un hecho que te indigna. Bueno, mira, hablas con una persona que tiene una larga historia de peleas con policías y tengo un insulto preferido al que recurro siempre cuando me peleo cara a cara con un tipo y quiero agarrarme a piña. Te pido perdón, no sé si corresponde en radio decirlo, pero yo le digo pito corto si es varón. Cuando llegas a mi edad, te das cuenta que las mujeres tentan a atender mal, en la obra social, el sanatorio, en los turnos médicos, en la farmacia. Cuando tenés 70 años las mujeres te atienden mal. En ese caso, cuando el desprecio es mucho, cuando los signos son muy evidentes, les digo mal cogida. Está muy bien clarito, para cada género un insulto. Al final, la última pregunta, tiene que ver, llega el momento que todos sabemos que es inevitable, te toca ir al infierno como a todos los escritores. Nos gustaría saber qué te va a decir el diablo cuando llegues y golpees la puerta. Mirá, personalmente no creo en el diablo. No creo como Borges que los actos de los hombres merezcan un cielo o un infierno. Pero vamos a suponer que sí, que se me aparece el diablo. Lo único que quiero que me diga es, mirá, la vas a pasar mal, pero vas a volver a tener 20 años y en el infierno hay mujeres. Y mirá, si tengo 20 años otra vez, me banco una eternidad de castigo. No importa. Está muy bien. Horacio, te agradecemos el tiempo, el espacio. Le recomendamos a la gente La oscuridad de los hechos, de Horacio Rodio, publicado por Esa luna tiene agua. Y nosotros seguimos acá en Criminal Mambo. Criminal Mambo, la insensatez de hacer radio. Nacarado, Sancia, Rubio, el viento los trajo y la pandemia los amontona.